tiene una idea, digámosle, yo le dije esta semana, cuando hablaba con él, que él tiene un rayón muy grande. Este muchacho tiene un rayón muy grande y hay que aprovechar esa rayón que tiene porque sin duda algunas personas que piensan de esta manera son las que pueden estar transformando el mundo en un momento determinado. Cristian tiene una capacidad muy grande, desde que me lo presentaron a mí hace, digamos, 4 o 5 meses, comenzó a contarme de la idea que él tiene de investigación y yo me deslumbré tanto que dije, aquí está Freddy, que también es El Salvador. Porque, Cristian, nos vamos a la ahorita, lo impensable que es la crisis del sistema capitalista está pidiendo de nuevo un nuevo modelo económico. Y ese nuevo modelo económico que él plantea, que él está construyendo y que tiene un montón de escenarios, así como Camilo nos dijo, en prospectiva, porque Cristian también está con esta conferencia pensando en prospectiva, nos va a permitir a nosotros, entre él y yo, llevar a cabo una construcción dialógica que nos lleve a determinar no quién tiene la verdad, porque no hay verdades absolutas, pero quién, digámosle, quién tiene la razón. Vamos a mirar si él o yo dentro de esta discusión que tenemos. Entonces, Cristian se va a presentar y vamos a empezar con esta disertación entre él y yo, mirando lo que es el nuevo desarrollo económico, teniendo en cuenta la parte de la sostenibilidad. Muchachos, buenas tardes, mi nombre es Cristian Castaño, estudiante de Contaduría Pública. Esencialmente, cuando nosotros conocemos el mundo de la economía, nos enseñan ciertos modelos, que entre esos realmente nosotros vivimos en una economía capitalista. Una economía que realmente es una economía en expansión, pero que tiene 3 factores estáticos, que es la mano de obra, la tierra y el capital. O sea, ¿qué nos está mostrando el capitalismo? Y no es satanizarlo ni hacerlo ver que es el monstruo pues, que nos está devorando, no. Es el tema de que, venga, el mundo realmente es capaz con el capitalismo. El mundo es capaz de aguantar realmente cómo se está expandiendo el capitalismo. Vemos cómo el capitalismo, en su factor de producción, va consumiendo todos los recursos, digamos, del planeta Tierra. Pero llega a un punto límite, es como imaginémonos una bomba, pues una bomba de cumpleaños. Dibujémosle los continentes y empecemos a llenarla de agua. ¿Sí o no? Y supongamos que el agua es la economía. Mientras más la llenamos y el mundo llena más de economía, más va creciendo. ¿Sí o no? Como nos enseñaron, va creciendo la economía. Pero va a llegar un punto en que la bomba no va a aguantar. O sea, hay 2 opciones: o estancar la economía o esperar que la economía recaiga sobre ella misma. ¿Por qué? Porque los recursos naturales son limitados. Bueno, la economía de tecnificación. Esto ha enfocado un plan de los países en desarrollo cómo están preparados para la expansión del capitalismo. Y es real que el capitalismo prácticamente está tocando sus límites. Las economías en desarrollo no conocieron realmente los beneficios del capitalismo. Por eso vemos las migraciones, es un síntoma de los países en desarrollo. Un ejemplo acá no, en China, ellos en cierta manera el duro no era la agricultura, sino en otras propiedades de los minerales. Y es el exportar esos productos. Pero son países tan avanzados ya que ellos vieron la necesidad de que realmente estamos en un capitalismo muy expansivo, pero que la tierra no está aguantando ese método. Entonces ellos saben que su economía dependía mucho de, digámoslo, de productos no de primera necesidad. Entonces, China que nos estamos encontrando con que la producción que tenemos en algún momento se va a estancar. ¿Y qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con la mayor población del mundo? Entonces estos manes son tan tesos que por eso yo separo la innovación de la tecnificación, que ellos vieron la agricultura un potencial para la producción de su país. Y tan sencillo la tecnificación de ellos que dicen, pues hagamos llover en este sitio. Los países en desarrollo no tienen esa capacidad, o sea, no la tienen.
Entonces, ¿qué pasa? Esos países en desarrollo, como Colombia, se han vuelto muy dependientes de esas economías. La tecnificación a ellos les permite mejorar la mano de obra. En cambio a nosotros, esa tecnificación, un ejemplo, ustedes están estudiando más que todo para prestar un servicio. Ustedes van a una entrevista de trabajo ahora y ustedes van a encontrar unos salarios paupérrimos. ¿Pero por qué? Por la alta oferta que ustedes están dando en ese sistema. Entonces, ¿esto qué permite? Tecnificación. Está reemplazando la mano de obra. Pero ellos allá en esos otros países se están especializando la mano de obra para mantener esa clase de tecnificación. Acá no. En el sistema de un país en economía de desarrollo no se está formando este sistema. Bueno, la economía va por el mismo camino. Bueno, satisface las necesidades básicas de todos los seres humanos que respeten los recursos del planeta, que es la más justa, cuyo objetivo principal no sea el crecimiento, sino la optimización de recursos. Yo le decía a Frey que la economía va por un camino de estancamiento o de retroceso. ¿Por qué? Porque ya no en un consumo deliberado, sino una optimización de recursos. O sea, si vos vas a Cuba y países comunistas, vos ves que la producción y los productos se mantienen en el tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay gente que no consume por lo general y son economías cerradas. Lo que nos está diciendo la economía sostenible es, venga, tenemos que dejar ese consumo desenfrenado y tenemos que parar. Entonces el ejemplo que les coloco ahorita con el globo. Ustedes empiezan a sacar el agua después de que se llene, vamos a sacar consumo y a sacar producción de la economía. ¿Qué pasa con el globo? Está contrayendo. Lo mismo puede pasar con la economía y puede ser un factor, un fenómeno que se va a ver, o sea, una contracción de la economía que va a ser necesaria. Adam Smith nos decía que la mano invisible. La mano invisible, ¿qué es? La búsqueda, digamos, deliberada del bien propio. O sea, usted busca el bien propio. ¿Eso a qué nos lleva? O sea, y es tanto el egoísmo de la persona, el egoísmo, que realmente no estamos pensando en las consecuencias del cambio climático. Y no estamos haciendo un modelo preventivo, sino ya un modelo correctivo que está sobre la marcha. Y es cierto, o sea, el mercado puede ir buscando mismas soluciones. ¿Cuál es la solución ahorita? Es muy común ver los muchachos, ¿verdad? ¿Cómo piensan? Vamos a tener hijos, y realmente lo que necesitamos es mermar la población. Porque si en 70, 80 años ya el capitalismo en furor, o sea, de 2.000 millones de personas pasamos a 8.000 y piola de personas, pues millones de personas, entonces, realmente, ¿qué perspectiva tiene el capitalismo? O sea, yo digo, y yo los grandes economistas, digo, ¿qué perspectiva tenían ellos al pensar de que el capitalismo iba a durar a largo tiempo? Cosa que no va a pasar. Y cómo las economías emergentes se van a sustentar cuando la economía se separa. Entonces, esencialmente ese es el tema. Lo que muestra la persona de la revolución industrial, esto muestra la desigualdad creada por los modelos económicos desarrollados por estudiosos de la economía para el bien común, pero ejecutado por la política para el bien particular. El capitalismo nos generó una ventaja a los países en desarrollo, y es que la estructura del país en desarrollo, la política no permite que realmente el capitalismo se aplique. O sea, ellos nos vendieron una idea del capitalismo, la trajeron aquí, la impusieron, ejercieron la necesidad de que la aplicáramos, pero realmente la política en este país, o en esos países en desarrollo, no es la adecuada para manejar el capitalismo. O sea, aquí por eso se genera, digamos, la desigualdad por los temas estructurales que tiene la administración. Beni Cristian, hay una parte importante que hablábamos nosotros ayer, Sí. en el sentido de que cuando estamos hablando del sistema capitalista, tiene unas condiciones sine qua non que lo identifican. Una mano de obra barata y abundante, un salario a la baja que lo presiona por la misma sobreoferta de mano de obra en el mercado. Digamos, la base del sistema capitalista es el dinero, y el objetivo fundamental es incrementar cada vez más la tasa de ganancia, como lo administra o lo plantea Carlos Marx en el texto del Capital. Entonces nosotros hablábamos de esto esta semana y decíamos la importancia de lo que está haciendo el capitalismo a ultranza. Es un capitalismo que viene aumentando la creatividad y la innovación en los procesos de producción, tratando cada vez de producir más a menores costos para poder competir en las economías globales.
y planteaba esta semana con él es entonces los recursos económicos. Vos planteabas que la mano de obra, los recursos naturales, la tecnología, la creatividad, todo eso que tienen las empresas, digamos que son conceptos muy estáticos, no tan dinámicos como se pensaba anteriormente. Entonces planteamos que la población misma se está generando una autodestrucción en el sentido de que el aumento indiscriminado del consumo de bienes y servicios y la creación de necesidades por parte del sistema capitalista ha llevado a ahondar en la explotación intensiva de los recursos naturales, y que son recursos naturales que se tienen que agotar en algún momento, y el ser humano ahora no está pensando en eso. Y hablábamos, por ejemplo, de las consecuencias de ese capitalismo tan a ultranza que hay, y que estamos viendo las consecuencias ahorita en las externalidades negativas que están generando la producción del sistema capitalista de las empresas, externalidades como por ejemplo el recalentamiento del planeta, la aparición de enfermedades como el COVID-19, todas estas otras enfermedades que han venido en los últimos años, el problema del incremento, y que lo estamos viendo hoy, y es que usted no tiene que irse para ninguna parte, ningún libro histórico, a mirar qué es lo que está sucediendo hoy. Mire las inundaciones que está sufriendo nuestro país. Los glaciares se están derritiendo y está aumentando el nivel del mar. La teoría que Cristian dice es que algún día, si no nos ponemos las pilas con este problema climático, la especie humana está contando sus días en la aparición de la Tierra, como nos dijo esta mañana el profesor Gonzalo Tejada, porque no estamos siendo conscientes con la explotación de los recursos económicos. Y la teoría que Cristian tiene es, entonces, el sistema capitalista no está preocupado por eso. El sistema capitalista no está preocupado, y mucho menos en los países de América Latina. La queja fundamental es que desafortunadamente los países de América Latina carecemos de una gran problemática. Una problemática muy grande es que, digamos, le dimos de esas tres dependencias: una dependencia económica para poder sustentar el crecimiento económico, y ese crecimiento económico sustentado en las exportaciones y en la explotación intensiva de los recursos que tenemos; una dependencia financiera porque tenemos baja capacidad para generar ahorro por nuestros ingresos tan bajos, y que digámosle que el ahorro es tan pequeño que no permite financiar la inversión, y por eso nosotros recurrimos al endeudamiento externo; y una dependencia política porque siempre hemos dicho que en estos países de América Latina, para poder montarse usted gobernante como presidente, ahorita pues que les dieron la oportunidad a los de izquierda, no sería posible que usted se monte si no cuenta con la bendición de arriba, porque el capitalismo mundial está preocupado en cómo vamos a pagar la deuda externa. Se ha propuesto pagar la deuda externa con bonos de oxígeno, que entonces allá contaminen y aquí sembremos árboles y vendamos los bonos de oxígeno, como si entonces ellos tuvieran el derecho a contaminar y a no preservar la vida humana, y que nosotros seríamos los que tenemos que los salvaguardas de la humanidad. Yo creo que no va a ser así en un futuro próximo, porque ya estamos mirando las consecuencias del cambio climático y el recalentamiento del planeta, y lo estamos viendo aquí en Colombia, las inundaciones tan graves que hay, la desaparición de muchas ciudades, y van a desaparecer muchos países, y nosotros no estamos preparados para eso. Eso no nos lo dice la prospectiva, o nos lo está diciendo a cuentagotas la prospectiva. Es la idea que vos tenés, la tesis que defender con ese problema, ¿sí o no? Sí, efectivamente. O sea, el tema capitalismo abre el mismo camino. ¿Por qué? Porque nos ofrece una solución de una economía circular. Es una economía circular, o sea, digamos, optimizar los productos y reutilizarlos, pero realmente ¿quiénes llevan ventaja? O sea, ¿quiénes siguen llevando ventaja? Los países desarrollados. Entonces nos siguen llevando la gran ventaja, porque ¿dónde está la tecnificación? En esos países. Los países desarrollados, o sea, ellos no han mirado esa perspectiva de cómo manejar el capitalismo realmente con la tecnificación. Entonces somos países que ya cuando vayamos a tomar medidas, van a ser ya medidas correctivas, pues ya sobre la marcha, como se dice, ya el problema que se va a presentar. Esencialmente a esta semana decíamos, porque esto es una disertación, no es tanto una exposición de Cristian, sino que esta semana decíamos, y usted lo escucharon, yo creo que los que ven noticias, como yo que me mantengo pegada a las noticias, la idea de estabilidad de la ministra que dijo que había que parar el crecimiento económico, fue así que lo entendimos, y eso causó un furor en todo el mundo. ¿Y cómo que parar el crecimiento económico? ¿Esa señora está loca o qué es lo que pasa? Y son las tendencias mundiales, es la tendencia mundial, porque estamos preocupados por crecer, pero no hemos dado cuenta del daño que le estamos haciendo al medio ambiente. No somos conscientes de eso. El capitalismo requiere de una mayor tasa de ganancia,
pero cuánto es la reinversión de su capital o tasa de ganancia a preservación del medio ambiente, no lo hay. Entonces cuando le preguntaba a él sobre ese problema, de lo de la ministra, al plantear eso, esa teoría son teorías que ellos están dando en el mercado mundial. Y ahí va la regulación, Freddy, porque es que supongamos cuando los ministros o cuando ahora que pretenden cambiar alguna normatividad, ¿cierto? Están también cambiando lo que se venía con un tipo de pensamiento que se supone que hay unos que pagan más impuestos, ¿cierto? Pero para generar una retribución al tema ambiental, que era de donde decían que aquellas empresas donde se hace más latente el daño ambiental por la actividad que generan, ¿cierto? Entonces los invitaban a que desarrollaran una economía más basada en el crecimiento, en el fortalecimiento ambiental, entonces sembrar tanta tala de árboles por cada determinado valor que usted genere en sus activos, ¿cierto? Y todos los impuestos porque van retribuidos hacia una concepción de mejorar las condiciones ambientales, con algunas normatividades que pretenden, porque eso son unas proyecciones que dieron a luz. Entonces los debates que han salido, todas las reformas que pretenden realizar, pues ahí en algunas partes, vamos con lo del carbón, ahí hay una disminución en cuanto a esa rigurosidad que le están dando a esas empresas, porque entonces van a pagar menos impuestos, pero entonces la contaminación puede aumentarse, ¿cierto? Porque ya no van a tener tanto gente encima diciéndole, venga, es que tenemos que cambiar los mecanismos para que usted me mejore y me contribuya a que no haya más dióxido de carbono, bueno, esa cantidad de acciones que se dice que pretenden. Pero bueno, ahí está cuando nosotros hablamos, digamos, de la legislación, digamos, una legislación tributaria que castiga con impuestos al que contamina. Y yo digo, ¿será que la solución es que siempre hagan impuestos para que contamine? Pues entonces es muy bueno, porque entonces yo pago y contamino y hago el daño al medio ambiente. ¿Y eso qué? Entonces, hay recursos económicos naturales que son irreversibles de volver a sembrar o volver a hacer, ¿cierto? Digámosle la tala de bosques, digámosle la pérdida de unas quebradas, que está la biodiversidad ahí. Entonces, en una empresa minera, como lo proponen ahora, debería pagar un alto impuesto por la contaminación que está generando, y entonces dice uno, desapareció la quebrada, desapareció la biodiversidad, se está seca, la tierra ya es una tierra seca y que no es tan fértil, y entonces yo con eso pagaré un impuesto y voy a resarcir el daño. Revivimos la tierra. Entonces digo, la tierra se volverá a revivir, o cuando la guerrilla, por ejemplo, explota un oleoducto y queda el petróleo regado por toda parte, ¿cuánto se demora la tierra en volver a revivir esa nueva esperanza de vida? Son factores que el capitalismo sobre eso no tiene control, porque, por ejemplo, el coronavirus, porque el coronavirus es tan importante, digámoslo así, cuando golpeó el planeta, porque está el capitalismo. Si hubiera otro modelo económico, pues casi que seguro que no, el coronavirus no sería tan relevante. Antes es muy relevante, es por lo que significa el capitalismo en el mundo. Entonces, por ejemplo, el calentamiento global, el capitalismo, ¿cómo va a controlar ese tema? O sea, son temas externos que realmente ellos no tienen control sobre eso, que sí o sí, o sea, ya que hoy las economías se van a tener que contraer. Uno, el coronavirus que dejó que los países de cierta manera quedaron restringidos, y aparte de eso, con el temor, venga, es bueno estar a las anchas de que intercambiemos productos, intercambiemos transporte de personas, todo lo demás. O sea, países se replantearon ese tema. El cambio climático que permite, también lo que va a permitir. Un ejemplo, una de las guerras de Rusia. En este momento las guerras que están dando digámoslo, pues por tierra, porque realmente es por tierra. Esos países ya están visionando el problema que van a tener con el cambio climático. Ellos saben que necesitan ciertas tierras estratégicas para seguir manteniéndose en el tiempo, que es lo que realmente es lo que está trayendo el cambio climático. O sea, no solamente el nivel del mar aumentando, no simplemente el calor, obviamente tierras volviéndose infértiles, obviamente que si el mar se incrementa por el descongelamiento de los polos, que era lo que hablamos Fred y yo, ¿qué consecuencia tiene? Los tres factores de la economía, como lo decimos, son tierra, capital, mano de obra y digámoslo que la tecnificación. La tecnificación para mí no ha sido bien proporcionada en ese factor de la economía. ¿Por qué? Porque vemos cómo desplaza la mano de obra. O sea, que es un factor de la economía, la mano de obra. El calentamiento global que está permitiendo también, o qué fenómeno se está viendo.
que lo aumentan el nivel del mar, y no estamos hablando de mucho tiempo, o sea, estamos hablando aquí a la vuelta de 50, 40 años, que pronto nos toca, ¿cómo va, digámoslo así, invadir tierras? ¿Y qué fenómeno va a permitir eso? Que las poblaciones se vayan interiorizando a cada territorio. Entonces vamos a tener ya menos factor tierra. Y tener menos factor tierra quiere decir menos producción. ¿Y menos producción qué quiere decir? ¿Dónde se van a invertir los capitales? Entonces es ver esos tres factores de la producción de la economía, cómo van a afectar el capitalismo, porque realmente somos un factor de una economía de capitalismo. Como digo, el capitalismo no es malo, sino que el capitalismo se pensó en su momento muy lineal. Por eso economistas de aquel tiempo, la muy lineal, es que ellos no alcanzan a imaginar la expansión que va a tener el capitalismo, que son tres factores estáticos. O sea, la tierra, de aquí no va a pasar, y aquí no vamos a pasar. Capitalismo que nos está queriendo decir, venga, ustedes tienen que tener más área para la producción, para poder soportar el consumismo, o simplemente estancarse. O si no, va a colapsar, o sea, el capitalismo va a colapsar sobre sí mismo. Y eso obviamente, en consecuencia, va a traer, pues, obviamente, pues, la parte... Yo le decía a Freire, a mí el capitalismo no me parece teso en cómo maneja la economía, sino en cómo maneja la gente, cómo tiene a todos contentos. Pero si imagínense el capitalismo colapsa, cómo es el estallido social. Entonces, ya digamos que ya se puede ver esa situación que se está presentando. A ver, si nosotros pasamos de los años 80 a lo que ha sido el año 2000, 20 años, la economía se ha transformado mucho. Y es la economía mundial. Cuando nosotros yo hablaba de economía colombiana, cuando editaba esas cosas de economía colombiana, que todavía me gusta mucho la economía colombiana, y leía el libro de Álvaro Tirado Mejía, que es tan importante, que nos muestra la historia nuestra, muestra cómo la economía colombiana en los años 30, digamos, era una economía más rural que tan urbanizada como la tenemos hoy. Y hoy vemos, digámosle, que hay más personas viviendo en las ciudades que en el campo. El desplazamiento del campesino a las ciudades ha hecho que estas metrópolis se vuelvan cada vez más grandes. Lo que vos estás diciendo, el espacio geográfico para acumular tanta gente no es posible, y las ciudades todas, las capitales como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta, se están enfrentando a un problema muy grave. ¿Cuál es el problema muy grave? Es uno. En el 80, con la apertura económica del 90, en la mayor parte de las industrias no fueron capaces de competir, muchas de ellas tuvieron que desaparecer. Pasamos al segundo round, que es la internacionalización. Las multinacionales ya no están allá mandando, sino que se vienen para acá, o nosotros tenemos que ir allá, pero la internacionalización es que la empresa se ubique aquí para evitar costos de producción y comience a vender más barato. Y ya estamos hablando de la globalización, que todavía no se ha dado. Se habla de una globalización porque la globalización implica la movilidad de factores de producción. Todavía no hemos llegado hasta ese momento, pero vamos en pasos agigantados hacia una globalización. Entonces, cuando uno evidencia, lo que Cristian está diciendo es mirar los problemas a los que se enfrentan las grandes ciudades. Uno, mire que lo dije esta mañana. Dos, que usted lo va a decir, es el problema de la movilidad. Mire, el señor se demoró de la de Antioquia a venir aquí casi 2 horas, cuando a la de Antioquia aquí queda 3 cuadras. O sea que mire que el metro de Medellín no ha sido capaz de solucionar el problema de la movilidad. Y el profesor dijo esta mañana, la única forma de solucionar el problema es inmovilizar a la gente, vaya a trabajar a la casa, no se desplace. Entonces tendríamos que decir a los muchachitos que van a la escuela que es en la casa, la profesora les va a dictar la clase virtual, ustedes no vengan a la universidad y les vamos a dictar las clases virtuales. Entonces todo el mundo en la casa y sin poder salir a las calles, y mire lo que está pasando, que no es eso es el problema. Las industrias se acabaron, nosotros estamos volviendo una economía de distribución, porque en la década del 90 enterramos todo lo que era la gran industria que teníamos, y Cristian y yo coincidimos en que la economía nuestra y la mayor parte de los países de América Latina se están convirtiendo en economías de distribución. Nosotros no producimos porque no tenemos la ventaja competitiva, no la alcanzamos porque no somos capaces de tecnificar. El error más grande que cometieron los empresarios colombianos es no haber hecho una reinversión de la tasa de ganancia en cambiar la forma en que estaban produciendo los bienes y servicios. Y por eso vinieron los chinos, los japoneses, y todos arrasaron con la industria colombiana. Y hoy quedamos distribuyéndole a ellos todos los productos. Y entonces la economía esta de metrópolis están enfrentando a un segundo problema, el problema de la violencia. La economía no resiste o no es capaz de generar todo el empleo que se requiere. Y un padre de familia que esté en la casa y no tenga empleo, acuérdense que el estómago no da espera. A mí si me toca la misma voy.
Si la universidad necha, aquí me encuentran en la esquina dándole dedo con Juan Pablo y Sebastián, ahí salen los estudiantes de Colombia, venga para que nos atraquemos. Y a las 6 no doy para misa de 6 a esas viejitas que van a ver misa y les saco hasta la caja de dientes. Porque es que el único que no es en el estómago. Entonces, dos problemas graves, un problema de movilidad y un problema de violencia generalizada. Miren los problemas que se han aumentado los delitos. La extorsión, el secuestro, el chantaje, el boleteo. Ahorita es más difícil salir a pasear porque ya uno encuentra que en cualquier parte lo atraca. Y el tercer problema que nos estamos enfrentando es la falta de empleo. Entonces, ahorita decía Camilo, y lo están diciendo vos, el reto de las universidades es formar gente, pero gente para producir qué y en dónde y cómo, y nos tenemos que hacer esa pregunta. Es que el contador público, vuelvo y repito, no es un tenedor de libros. El contador público tiene que ser una persona que levante estadísticas para dar estrategias de cómo la empresa tiene que enfrentar estos retos que nos está imponiendo el siglo XXI. Nosotros no podemos ser inferiores a esos retos. No, Yo tengo un aporte ahí en relación a los puntos que planteas, porque también ya lo ha mencionado Camilo antes, y tiene que ver cómo se observa el tema de lo tecnológico y cómo impacta. Ahorita Camilo lo mencionó, yo diría como algo negativo en términos que la mención es la tecnologización, como la aplicamos aquí, está quitando puestos de trabajo. No es posible eso. Bueno, entonces no. No, es cierto lo que vos decís. Él se está adhiriendo a lo que usted está diciendo. La tecnología no genera desempleo, es el suelto que nos han metido esa grave problema. o sea, esto mal aplicado en los países en desarrollo. Por eso, En vía de desarrollo. En vía de desarrollo. en estos países la tecnologización causa varios miedos. Uno de esos miedos es precisamente que, igual que todas las revoluciones anteriores, seguimos creyendo que nos va a quitar el puesto. Si no, pregunte cuando apareció el vapor, ¿qué decían las primeras manufacturas? Es que el carbón nos va a dejar sin, las máquinas nos van a dejar sin empleo. Cuando apareció la computación, pasa lo mismo. Entonces los robots nos van a dejar sin empleo. Pero lo que no entendemos en países como el nuestro, que es el desarrollo, más no capitalista, como más de uno ha discutido en clases, lo que pasa es que tenemos una dificultad en cuanto a que lo formativo siempre se queda en la mano básica, en lo básico del medio de producción. Esta mañana nada más veía, cuando hablábamos, por ejemplo, cuando ahorita mencionaba el tema de la producción con la que no podemos nosotros competir, grandes manufacturas de no sé qué, de alimentos, un programa por ahí de televisión, donde van a empresas a ver cómo producen. Y una empresa de producción de mandarinas en Estados Unidos, 8 toneladas diarias, 56 trabajadores. Todo es maquinaria. Los trabajadores hacen el mantenimiento de la maquinaria. Entonces imagínense cuando un país como el nuestro logra tecnologizarse a ese nivel o competir a física fuerza con una producción como esa y sacar 8 toneladas de mandarina. O sea, y es una sola empresa. Era una sola empresa. Ni siquiera estamos hablando de un medio de producción genérico, estaban hablando de una sola empresa, 8 toneladas al día. Mire, profesor, hay una cosa bien importante que yo siempre le discuto en las clases de Don Cristian y es el mismo concepto que tenemos. La gente le tiene miedo a la innovación, al cambio, a la tecnología y a la transformación. Vos lo acabaste de decir. Me acuerdo cuando yo estaba por allá en el 90, que estaba terminando la universidad, me decían a mí que estaban llegando estos computadores de que le iba a quitar el puesto a las secretarias. ¿Cuántas secretarias se murieron por la llegada de estos computadores? Ninguna, todas siguieron viviendo. ¿Qué tuvieron que hacer ellas? Adecuarse a esta nueva tecnología, a estas nuevas formas de vivir. Mire lo otro, yo recuerdo y les digo en clase que hasta me da risa. Yo me acuerdo que en la casa éramos 10 bolitas negras, todos. 10 bolitas negras. Los 10 hermanos míos. Y recuerdo que el televisor lo ponían en la sala de ocupar la mitad de la sala. Es un televisor grande de unos tubos. Y eso no teníamos el control remoto, sino que con el pie, por la noche, apagábamos el frío que hacía, poníamos el pie y lo apagábamos con el palo de la escoba. Apagábamos el televisor de pereza de levantar. Y el control remoto.
Y mire hoy, la ciencia ha avanzado, la tecnología. Hoy tenemos estos aparatos. Yo recuerdo que cuando vino el primer aparato de esto, estaba yo paseando con Yolanda en San Andrés. Y yo veía a un señor con una cosa de esta acá y dije, uy, ¿qué es esto? ¿Cuándo podemos tener una cosa de esta nosotros? Era un artículo de lujo. Hoy va usted y compra por allá un mercado de 200.000 pesos, le dan una boleca para revisar y usted lo gana. Recuerdo yo, y mire la tecnología como va avanzando, y mire la parte bien importante, recuerdo yo que en la casa de nosotros, en la mía, teníamos una nevera AC viejísima. Pues la compró mi mamá recién casada y yo cumplí los 30 años y todavía estaba en la casa esa nevera. Y salíamos nosotros, los muchachos jugaban fútbol, me acuerdo yo que los hermanos míos jugaban mucho fútbol, y cogían esa nevera y con la pata cerraban la puerta, y la nevera quedaba así, seguía. Y decían, ven, necesitamos una limonada bien helada. Ah, cogían el cincel y el martillo, y en la nevera le daban a la pata de arriba. La escarcha, lo echaban en la olla y la nevera seguía aquí, no pasaba nada. No pasaba nada. Y eso le metían todo, hasta servía para guardar el lujo la nevera. El armario. El televisor, la nevera. Y mire hoy, esa nevera yo creo que yo me casé con Yolanda hace 26 años. Esa nevera se la regalaron a mi hermano hace poquito. Está todavía buena. Una nevera así. Y hoy usted mira la tecnología como nos ha llevado. Usted compra una nevera de hoy. Ay, cierra con mucho cuidado. Se le cuelga la puerta, si usted la tira muy dulce, que es muy suave. No le metan nada con el auto, porque con el auto una cosa es así. Y yo recuerdo que el controlador de la casa era una cosa así inmensa. Había un bote de esos americanos que llegaron en el 2000 aquí, que pesaba como 6 o 7 kilos. Ahora ya no. Entonces, mire hoy día, hay una cosa que ustedes tienen que pensar y mirar por allá en términos de innovación, es la obsolescencia tecnológica. Busquen un video que se llama obsolescencia tecnológica. Por ahí dicen que la primera bombilla que se creó todavía está encendida. No se daña, todavía funciona. El capitalismo es tan voraz y tan salvaje como decimos nosotros, que mira el televisor de mi casa Motorola, yo no sé qué año, 1930, y todavía lo tienen en la casa prendido, con unos tubos. Y mira estos aparatos. Están hechos para que ellos mismos se autodestruyan. A los 5 años esto se va dañando. Obsolescencia programada. Obsolescencia programada. Sí, Pero lo Las puede ver. neveras también. Las neveras tienen un chip incorporado por allá. Cuando menos piensa usted, vean, las descongelarse solas, a dañarse, el motor se empezó a dañar. Listo, se acabó la nevera. Porque el capitalismo, ¿se imaginan a estas alturas el capitalismo con producción, neveras que duran 50 años? ¿Cuándo va a cambiarse una nevera? De 50 años. Ahorita no. Esto se acaba a los 5 años, cambio y compre. Porque el capitalismo interesa es que esto vaya. Vine un computador de estos. Yo digo que un computador de estos debería de enterrarlo a uno, vivir toda la vida. Y hoy un computador de estos, usted lo pone, 2 años le funciona. Al ratico le está diciendo, cambia el virus, cámbialo, y usted lo cambia. Y lo va a meter a internet y le dice, ¿tienen licencia? Si no tienen licencia, ahí me lo bloquea. Sí, entonces para cerrar la idea, te decía, entonces, vea, con dos elementos más. Entonces, el tema de lo que llaman cuarta revolución hoy es complejo, y es porque en países como el nuestro, en economías como la nuestra, nosotros lo que nos hemos dedicado es a coger cositas de las que de pronto nos sirven, pero no incorporamos los procesos adecuadamente. Entonces nos tienen sin haber entendido todavía qué era la sociedad del conocimiento o la sociedad de información, es decir, el valor de la producción de información o el valor de la producción del conocimiento, que no hemos pasado por ahí. Nosotros no producimos ni información ni conocimiento, ya nos tienen analizando Big Data. Entonces, no produzcamos información. Sí. Entonces no entendemos, No, hemos entendido que es el producimos dato. datos, todos los que se quieran, Pero no lo sabemos, información no la podemos es el fin de gestionar. los datos. No lo podemos gestionar, no lo sabemos gestionar. Que es un Nuestra información carece de valor. Y nuestro conocimiento, el que producimos, carece de valor. Pregúntele a Alemania, pregúntele a Brasil, pregúntele a quién nos compra nosotros información. ¿De qué área nos compran información? No nos compran información. La única información que están obteniendo de nosotros, por ejemplo, ni siquiera nos la están pagando. Y es la inteligencia artificial a la punta de las cámaras, leyéndonos, estudiando cómo es la expresión facial de los suramericanos, porque somos tan diversos,
que no les es tan fácil como con Los chinos o los los países, como los países angloamericanos, que son tan similares, tan cuadrados todos, que ellos ya han estudiado eso. Ahorita los teléfonos nos están estudiando. Cada que usted ve unos zapatos y dice, ¡ay, tan bonitos!, y expresa una sonrisa, está la cámara encendida, leyéndote para que la inteligencia artificial entienda que es una cara de felicidad de un latinoamericano. Pero es que tenemos este colorcito, este colorcito, este colorcito y uno así. ¿Se imaginan lo que es la inteligencia artificial con esta diversidad tan amplia? Y con el tema, para terminar el tema del capitalismo, a mí me sorprende y me parece muy particular cómo hablamos siempre del capitalismo tan en contra de las otras mentalidades, y uno dice en economías como la colombiana, es que todo lo quieren regalado, subsidios, ¿se acuerdan que son subsidios? Todo lo quieren regalado. Pregunten a la economía gringa qué están haciendo las grandes empresas. Le están diciendo, señor Estado, mándeme plata. Quieren que el Estado los mantenga, quieren que el Estado los soporte, porque la economía los ha afectado tanto que ya le están pidiendo cacao al Estado. Ya se consumieron la plata que había dentro de su propio medio capitalista y ahora quieren que el Estado sostenga lo que ha sido insostenible. Entonces el capitalismo está queriendo usar, en Estados Unidos por ejemplo, está queriendo usar eso que cuestiona de otros modelos como el socialismo. Entonces le critican al socialismo, que es que el socialismo es el Estado dándole a todos, pero ellos le están pidiendo al Estado ahora. Entonces, ¿cómo se va a llamar eso en Estados Unidos? Ese capitalismo salvaje que está buscando la plata pública. Bueno, tenemos que Cristian termine su exposición porque nos va a coger la noche aquí. Bueno, no, pues. Tienen todavía 10 minutos. Bueno, o sea, yo cuando me refiero al tema de tecnificación, No, recuerden que empezamos a las 2. Pero Cristian tiene 20, porque Freddy igual ya los consumieron. Les dije que esto era un debate, una exposición. Bueno, yo ahí sí tenía como esa pregunta, porque yo lo que veo es que es un debate tipo foro abierto, más no una ponencia. Y realmente cuando usted mira el documento del Congreso, se habla de ponencias. Así, ponencia, pero el debate. Qué pena con usted. Son los términos iguales de una presentación, y si los vamos a combinar, pues yo no he hablado respetando a Cristian y a ustedes, pues que son los, pero yo me llamo a las 7. Tiene que... No, o sea, yo me refiero al tema de tecnificación, la verdad que tienen los países de desarrollo es porque, o sea, en Estados Unidos la tecnificación genera empleos. Un ejemplo, para el 2025 se van a explotar los 700 millones de personas de la mano de obra. O sea, y van a haber otros nuevos puestos, más o menos, pues, un estudio de 97 millones de nuevos puestos, digamos, de mano de obra. ¿Cuál es la desventaja? O sea, sobre esos países desarrollados, allá se generó la necesidad. Y esa mano de obra, allá donde va, digamos, lo va a ir a parar la mano de obra, realmente mano de obra especializada, porque ustedes decía, la tecnificación va generando necesidades y nuevos profesionales que aprendan a manejar todo este tema. Pero en los países en desarrollo, ¿qué? O sea, nosotros no tenemos las oportunidades que tienen ellos. Esa falencia de la mano de obra para llenar ese hueco, aquí no se maneja igual. Entonces va a ser una falencia en las economías desarrolladas. Para terminar, veamos por acá. Ese era el término o lo que queríamos llegar ahora. O sea, factor de producción. Para dentro de unos años vamos a tener unas inundaciones, ¿sí o no? Por el alza del nivel del mar. Vamos a tener menos factor tierra. O sea, y no puede ser fantasioso, ya no es una fantasía porque es que es real, ya se está viendo. Entonces, es unas consecuencias. El factor tierra se va a perjudicar, ¿cómo va a perjudicar el tema de la economía y las fórmulas económicas que conocemos? Igual que el calentamiento global. En ciertas áreas se va a ver. Entonces, es donde uno de los intereses de los países y por eso los conflictos ahora, porque ellos tienen la perspectiva y están visualizando ese tema. Venga, o sea, no podemos seguir en los mismos territorios, tenemos que ensancharnos, eso piensan las grandes potencias, pero entonces ¿dónde vamos a ir a parar los países en desarrollo? O sea, ¿cómo estamos manejando ese tema? Cuando nosotros nos volvieron países de prestadores de servicios y dejamos en sí de tecnificarnos en lo que realmente podemos ser fuertes. O sea, en la producción local. La producción local, digamos un país como Colombia, la agricultura, la gente se sabe tecnificar. Y aparte de la tecnificación en los países de desarrollo, hay un fenómeno, digamos lo curioso, y es que, un ejemplo, en Colombia, ¿cuál es el país, la ciudad de innovación?
porque no digamos de tecnificación, de innovación, Medellín. Mientras en un país desarrollado vos encontrás esos factores de innovación y tecnificación más distribuidos. En cambio acá se centra en eso. Eso como perjudica el país a nivel local. O sea, así como la gente migra a buscar mejores oportunidades en otro país, ¿cómo va a perjudicar la economía de un país cuando la gente migra entre un mismo país hacia una ciudad? Porque la tecnificación está llevando a eso. Ahorita yo no sabía esa parte. Que nos dijo Camilo, que los O sea, que españoles la están gente llegando está aquí a yendo para Medellín. Medellín. Pues, o sea, no estamos tan fuera de lo que hablamos en estos días. Yo les decía, Frey, cuando la gente de las demás ciudades de Colombia se empieza a ir para Medellín. Imagínense entonces O sea, cómo se va a ver la ciudad. Exacto, o sea, obviamente van a dar beneficios, pero también hay temas pros y contras que hay que manejar. Si la movilidad ya es un caos, imagínense recibiendo más gente. Exacto, entonces son temas como esos que uno dice, venga, el cambio climático y la tecnificación y el capitalismo en los países en desarrollo, ¿cómo se van a concatenar? Por eso se habla un nuevo modelo económico, porque es como vos ir a hacer una contabilidad en una empresa de servicios con el PUB de una empresa industrial. Es totalmente diferente. Entonces, el capitalismo en los países en desarrollo nos vendió esa idea, pero que realmente los países en desarrollo no tienen esa estructura para manejarla y no la saben manejar. Que el cambio climático va a obligar a ciertos cambios y los países en desarrollo están muy atrasados y no van a ser capaces de afrontar. Entonces, es como la inquietud. Entonces la pregunta que yo hago al finalizar ya estas posiciones, vos planteas en el inicio con tu título que es un cambio de modelo. Entonces mi pregunta es, si el capitalismo está llegando pues digámosle a vencer el nuevo modelo económico que se propone, ¿qué características tiene que tener? ¿Cuál es el nuevo modelo económico? Yo no pensaría en un modelo económico capitalista, sino un modelo económico, un modelo ambiental para el capitalismo. O sea, no hacer un modelo economista, sino un modelo ambiental para el capitalismo. O sea, realmente cómo se va a concatenar esa parte en las fórmulas económicas que ustedes de hecho nos enseñan en cada cátedra para que se fomente o se formule con ese tema del medio ambiente. Pero el medio ambiente realmente estamos crudos todavía. O sea, no sabemos mucho del tema del comportamiento ambiental, cómo lo vamos a recuperar para poder concatenarlo con el tema de las fórmulas económicas. Entonces, más que un nuevo modelo económico, es un nuevo modelo ambiental. Yo plantearía, Camilo, para terminar esto es lo siguiente, ya en clases de macroeconomía, yo lo he dicho, yo no sé de los demás economistas qué pensarán, pero yo siempre he dicho que las dos variables claves del crecimiento económico de los países de América Latina están en el consumo de bienes y servicios y en las exportaciones. Cuando nosotros planteamos el consumo, y lo decimos que a esta persona de economía colombiana, Luis Fernando, el consumo en un país latinoamericano es tan bajo que no permite generar los niveles de empleo que la gente requiere, porque está creciendo de pronto más aceleradamente la población y este consumo es muy bajo y por eso se presenta tanto desempleo. Entonces, cuando nosotros estamos viendo el problema del cambio climático, decimos, bueno, si las economías latinoamericanas requieren crecer más para generar más puestos de trabajo, les queda la otra variable que son las exportaciones. Las exportaciones es vincular su producción al mercado mundial, pero esa producción vinculada al mercado mundial requiere de unos requisitos como registros sanitarios, fitosanitarios, de conservación del medio ambiente. Y no solamente eso, sino que tienes que tener una tecnología de punta que te permita bajar los costos, bajar los precios para poder competir. Esta mañana hablamos de competitividad. La competitividad puede ser explicada como la forma que tienen las empresas de poder llevar sus productos al mercado internacional con esas características que acabo de nombrar. Pero cuando nosotros vemos que el consumo y las exportaciones y el nuevo modelo que vos decís, yo podría concluir, es viable que ese modelo se pueda dar, pero en manos de quién está, quién controla, que es el Estado. Entonces el Estado tendrá que diseñar unas políticas económicas tendientes a obligar, A la regulación, al control y a la fiscalización. a obligar a las empresas a resarcir el daño que le hace al medio ambiente, pero no mediante impuestos. Ella lo planteaba ahorita. Pues entonces yo le voy a permitir a esta empresa que talle aquí 50 o 100 árboles y que los vaya a sembrar a otra parte, mientras aquí está destruyendo, ya está generando, y ese no es el modelo que se requiere. El modelo es que podamos vivir armónicamente con el medio ambiente, con los recursos naturales y el recurso hídrico. Mire que nosotros estamos talando los bosques, y hoy llueve y nos da un miedo que se venga una avalancha y tape un barrio. Hoy llueve y a uno le da miedo salir a la calle, porque las lluvias son lluvias ácidas, tumban el pelo es un recurso no renovable. Pues, Frey, o sea, ese tema que nos deja, es curioso ver cuando se hizo el Tratado de Libres Comercios, realmente prácticamente que fue un tratado impositivo, o sea, los países prácticamente se lo obligaron.
Y es curioso cuando usted dice, venga, el Tratado de Libre Comercio se supone que va a generar más empleo, pero si uno ve las estadísticas de migración, es curioso que si lo Tratado de Libre Comercio y la migración aumentó hacia los países que, digamos, los desarrollados, en este caso como Estados Unidos, cuando hizo el Tratado de Libre Comercio con México, cuando lo hizo con Colombia, y con esos demás países americanos, o sea, la migración aumentó, o sea, no generó empleo ni generó el impacto supuestamente positivo que estaban buscando estas economías. Con el modelo neoliberal. Efectivamente, con el modelo de libre mercado, venga, pues no pongamos tantas cargas impositivas en el tránsito de la mercancía. Pero entonces uno diría, eso va a generar empleo, eso va a generar estabilidad, eso va a traer nuevas economías del país. No, de hecho se decide un aumento de la migración hacia esos países, o sea, realmente ellos crean la necesidad en esos países de poner gente, pero no acá. ¿Por qué? Porque obviamente no hay una tecnificación de un país de esos a esta, totalmente con la tecnificación de ellos resolvieron la producción de acá, y suplieron mucha producción de la que nosotros mismos consumíamos del mismo país, y ahora están trayendo de allá. 5 minutos, bien dado todo. Freddy, no, recorriendo un poco sobre las palabras que usted decía, es que el aumento de la natalidad y de la vida poblacional está generando que más personas, está generando que más personas existan en los territorios. Y eso, cuando hay una sobrepoblación y hay pocas oportunidades, genera la migración que Cristian está hablando. Claro, lógicamente. Pero también genera escasez de bienes y servicios y también de recursos naturales. Ahora, la pregunta es, ¿se puede controlar la tasa de natalidad de un Estado? La combinación de las políticas públicas para regular, controlar y fiscalizar puede ser la salida a la puerta, como lo hablaba ahorita el profesor que llegó tarde, ¿cierto? Gonzalo Tejada. Exacto. O puede ser que la combinación entre Estado, poblaciones y empresas puedan generar grandes acuerdos en vez de pretender lo que usted ahorita abiertamente nos informaba, que es la pretensión cuando la ministra, que ella no es que no tenga la razón. Físicamente lo que nosotros estamos enseñados a vivir en una población que depende del 45% de sus transferencias, pero no para el Estado como tal, sino para pagar la burocracia de este país, que ahí es donde les está haciendo recular. Porque si fuera esas transferencias producto de los derivados de la extractivación, ¿cierto? Llegaran para poder solventar esos recursos que están pidiendo, fuesen aplicados realmente, pues uno diría, listo, está bien, que no haya más extractivismo y que se dejen de vender combustibles fósiles y todos los derivados de eso, pero no, eso es para pagar burocracia, a nosotros no nos llega nada, porque no recuerdo de los pocos, yo creo que yo soy de los pocos o de los muchos que vemos acá que nos toca a nosotros pagarnos el estudio para poder tener una participación dentro de la economía de la ciudad, entonces eso no sucede. Lo otro es que el poder de las armas se vuelve el medio efectivo para poder lograr una distribución económica de un país y desacelerar la economía. Yo ahorita hablaba con Cristian y le decía, la única manera que usted puede desacelerar la economía de un país es controlando con las armas al mismo país. Pero eso, ¿qué sucede? Que empieza usted a controlar los capitales privados, que son los que generan la mayor fuente de empleo de este país, se van y vamos a vivir todos en la miseria, porque el político siempre va a perseguir su economía y los demás, si nos sobra, llevados. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta ya para terminar, porque tengo otro compromiso, otra conferencia que atender, y es lo siguiente, y lo dijo el doctor Gonzalo Tejada esta mañana, que es cierto, y ustedes no se están dando cuenta, pero yo sí. ¿Por qué? Nosotros vamos a enfrentar a todos estos problemas que nosotros estamos viendo, problemas de orden público, violencia generalizada, falta de oportunidades, falta de empleo y todo eso. Y le digo cuál es el problema más grande. Mire que estos muchachos me enseñaron con el estallido social, el problema que se tiene en la economía colombiana. Y yo digo que a mí no me va a tocar, porque eso podrá ser la bomba pensional, va a estallar por ahí en 30 años o más cerquita, pero mire el problema tan grande que hay. ¿Cuál es el problema? La sociedad latinoamericana va a ser una sociedad envejecida. No hay relevo poblacional como nos tocó a nosotros o a nuestros padres. Nosotros estamos relevando la población, o sea que nosotros estamos reemplazando a nuestros padres y nuestros abuelos. Pero detrás de nosotros no viene nadie, porque cada vez la tasa de natalidad es más pequeña y estamos viendo que es una sociedad que se viene envejeciendo. Y lo dijo el doctor Gonzalo Tejada esta mañana. Por eso la bomba pensional, el problema de la bomba pensional está en que estos muchachos jóvenes no quieren aguantarse en una empresa 10 y 20 años como nosotros esperando una jubilación. El muchacho hoy quiere salir
tener libertad, no le gusta tener compromisos. Y entonces el gobierno está preocupado, porque como nosotros vamos de salida, el gobierno dice, no hay con qué mantener toda esa gente que se va a pensionar en 10 o 20 años en esta población, porque esos muchachos no están aportando al sistema, no están aportando al sistema de seguridad social en el trabajo y todo eso. Entonces, el gobierno tiene una bomba en sus manos, no sabe qué va a hacer con la gente, porque nosotros siquiera vamos de salida, pero el problema es de esta gente que va entrando al sistema laboral. Ahora, para terminar, ese es el quinto problema. El sexto, me quedaría hablando aquí toda la vida. Si nosotros los que vamos de salida, estamos pensando en que de pronto no tengamos la oportunidad de una jubilación, mucho menos ustedes van a ser capaces de tener una jubilación. ¿Por qué? A nosotros nos dicen 23 años de trabajo y 62 años de edad para la jubilación. 23 años de trabajo continuo. ¿Se imaginan ustedes, pobres muchachos jóvenes, que van a las empresas y le hacen contrato por un año, los echan de la empresa y se demoran otros 6 meses para conseguir un nuevo empleo? Entonces, ¿cuándo ajusta usted las 1.350 semanas? Quiere decir que la jubilación se la van a poner en el ataúd para que vaya a cobrar la otra parte, porque aquí no va a alcanzar. No, Cristian, no va. Bueno, muchas gracias a Cristian y al señor que está viendo.